gran misión para gestionar, para dirigir, para conducir a todo el país las políticas públicas que resuelvan estructuralmente el problema de la economía criminal, de la economía caótica neoliberal que le han impuesto los agentes económicos al país, para imponer orden y autoridad en todas las cadenas de la economía. Porque no era justo, pues, que por una bolsa de comida uno lleve golpe, de paso preso. O sea, golpearon a mi esposa, mi hijo hasta convulsionó en el momento. A esta altura, nadie nos ha respondido por nada. Mi esposa ya no es la misma, ya ella en vez de andar mareando porque ella tuvo fractura. ¿Ves? A mí me mandaron 45 días para Ramo Verde, no soy militar, es que ni político. La crisis coyuntural que se vive en Venezuela se expresa con énfasis en lo social y económico, por lo sensible que ha sido enfrentar el desabastecimiento, la escasez y la inflación, que han conllevado a no tener la disponibilidad diaria de alimentos, medicinas, artículos de uso personal y a soportar largas filas en los comercios o a cancelar en el mercado negro los productos a precios especulativos. Aquí hicieron el cierre de frontera que aparentemente, bueno, a raíz de eso y por la escasez de producción ha habido escasez de alimentos y casualmente yo asistí ese día porque el sábado anterior del 5 de julio había asistido con mi esposa a las famosas colas para adquirir alimentos y ella se echó a llorar porque no llegamos ni siquiera a comprar ese día. Entonces ella sí me dijo, nosotros vamos a ir y bueno, yo fui con ella. Afortunadamente ese día ella logró pasar y pudo conseguir alimentos, que la gente en ese momento y hasta el momento se ha ayudado un poco con eso debido a la escasez. Y por eso sí considero que ha sido y es un abuso de autoridad eso. El Ejecutivo Nacional ha implementado una política denominada guerra económica, donde las fiscalizaciones, donde todo el aparato de la justicia penal se ha destinado a criminalizar lo que anteriormente eran derechos socioeconómicos o actividades comerciales lícitas. De allí que la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos sea la principal referencia para criminalizar actividades como el acaparamiento, que no vamos a negar que existen, o el contrabando, pero es sumamente importante de que en cualquier legislación existe una ponderación en las sanciones penales y que éstas no contengan dentro de sí lo que algunos juristas denominan como derecho penal del enemigo, es decir, ese derecho donde en lugar de yo sancionar una actitud o una actividad reprochable por la sociedad, a veces se convierte en una especie de gendarme contra un sector de la sociedad al que yo quiero criminalizar. El contexto que envuelve esta situación está relacionado a la crisis política y económica vinculada a la debilidad institucional, a la centralización de la toma de decisiones en el Ejecutivo Nacional, así como a la utilización del aparato judicial y militar para hacer frente a la denominada guerra económica, con el fin de justificar la escasez y el desabastecimiento como un fenómeno del cual no es responsable el Ejecutivo Nacional, creando así el escenario para lo que se identifica como la vulneración del debido proceso en la aplicación de la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos y decretos leyes emanados del Ejecutivo Nacional. El presidente Sondé diciendo que estaba preso, que nosotros no teníamos pan, que no veníamos para la gente, que todos los días se vendió para la gente, todos los días, la comunidad sabe. La comunidad sabe que nosotros estamos ahí trabajando de 6 de la mañana a las 9 de la noche para atender a la gente y mira lo que está pasando, me quedé sin trabajo. No tenía palabras como defenderme, porque imagínate que me quitaron la cédula y hasta tanto así veo en el expediente que sale que yo no tengo cédula, para la maldad. Y además me hicieron firmar un documento con su propia palabra de ellos que no me lo dejaron ni siquiera leer, ¿entiendes? Entonces yo decía, pero deme que yo, antes yo de firmar un documento tengo que leer, no, nada, usted es preso y está detenido y más nada. Entonces yo me sentí cohibido en el sentido de estar preguntando, porque imagínate que si uno pregunta y entonces le da lo maltratan, lo golpean, entonces quise quedarme stand-by ahí. O sea, como me agarran a mí a punta de golpe, no sé, cuando yo veo que me doy cuenta es que veo a mi esposo tirado en el piso con el ojo demasiado inflamado. Yo veo y yo seca, entonces en esos momentos me dan a mí con
con la parte de atrás del fares que ellos usan, ¿no? Y eso me ocasiona fractura en la cervical. Bueno, en ese bululú a nosotros tanto ahí que nos meten en la patrulla, hasta a mi esposo, mi hijo y yo. Cuando nos llevan al comando, a los hombres los esposan y los amarran contra un tubo que estaba de aquel lado. Y a una muchacha y a mí nos amarran en un posta. Ahí pasamos toda la noche, parada, o ahí nos medio arrodillaban, no, sin derecho de agua, ni para el baño, ni orinar, ni nada. Pasa la mañana y seguimos amarrados ahí hasta el otro día de las 6 de la tarde que nos vienen quitando. Incluso tomábamos agua porque los presos cuando iban al baño lograban llenar y nos lanzaban un potecito con agua ahí para donde estábamos nosotros. Desde enero hasta noviembre de 2016, la organización Movimiento Vinotinto ha monitoreado la criminalización sistemática contra el consumidor, levantando una data de 11.041 personas detenidas en colas para el acceso a los bienes y servicios, así como de profesionales de la prensa e infociudadanos. La organización ha identificado una serie de patrones de criminalización de los derechos socioeconómicos, entre los cuales se encuentra la criminalización de los derechos del consumidor, la criminalización al ejercicio de la libre empresa, la judicialización del ejercicio de la protesta pacífica por ciudadanos, la criminalización en la posesión de medicinas en el contexto de una crisis humanitaria como la que actualmente vive Venezuela, y también el uso de la justicia militar en un contexto socioeconómico complicado como el que vive nuestro país. ¿Cuál es la realidad? Bueno, las actas policiales aseguran que a mí me detienen a las 7:30 del día 7 en las adyacencias del parador turístico. El gobernador del estado asegura que yo formo parte del caso porque publiqué un tuit a las 10 de la noche, a las 11:30 y a la 1 de la madrugada. Y el tuit que publicaba a la 1 de la madrugada era lamentando los hechos que habían sucedido en Aroa, porque yo como aroeño me sentía muy triste de ver cómo se estaba comportando el pueblo simplemente por necesidad. Y es repudiable el hecho, porque bueno, no solamente hubo saqueo, hubo hechos irregulares donde había que repudiarlo. ¿Y cuál es la realidad? Que a las 3:30 de la madrugada fueron a mi casa a sacarme como un criminal cualquiera, sin pruebas, sin orden de allanamiento y sin orden de detención. Uno de los guardias del cuerpo de seguridad arremete contra mí, me tira contra la pared y me quería esposar. Me llevó un poco de tensión también. La gente, incluso los mismos cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana, le estaban explicando al mismo cuerpo, al ciudadano de Guardia Nacional Bolivariano, que yo estaba bien colaborando con ellos, porque yo no tenía nada que ver con los incidentes, simplemente estaba grabando y que tratando de calmar un poco la situación. Bueno, resulta ser que se pusieron un poco agresivos, no pararon al llamado de los cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana, y en eso llegaron 5 funcionarios más contra mí, me golpearon y me meten a las patrullas que ellos usaban en ese momento. Bueno, fui llevado al comando que ellos tienen allí ubicado en Duaca. Esa noche no se me permitió llamar a algún familiar, ni siquiera contactar a un abogado, que es lo más lógico cuando se presenta ese tipo de casos. No tenía teléfono, cómo comunicarme con nadie, y por medidas de que la gente vio, los vecinos y algunos compañeros llevaron la información a mi hogar para decir que me habían detenido. Al rato llegó un carro haciéndome un llamado para ver si yo estaba allí, el cual yo respondí que sí, pero no se le permitió ni siquiera que pasaran a ver en qué situación me encontraba yo física o psicológicamente. Recuerda que estos son casos que uno no está preparado, entonces no sabemos qué pueda causar daño mental, físico, en medida de estas detenciones que se presentan hoy en el Estado venezolano. El mal manejo de la crisis económica ha llevado a centenares de ciudadanos a ejercer su legítimo derecho a la protesta, lo cual ha ocasionado sanciones desproporcionadas que en ocasiones ha derivado la aplicación de la justicia militar para sancionar a ciudadanos en el contexto de situaciones que a las propias autoridades se les ha salido de control.
paso a agradecer al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los jefes de las redes y de la SODI que lo hemos visto allí, directo, declarando, conversando, orientando. Están estableciendo una pedagogía de orientación, ¿no? Porque precisamente la ley es para orientar, corregir, porque aquí nadie quiere echarle una broma a nadie. Nadie quiere llegar, usted va preso porque sí, no somos arbitrarios, no hemos sido ni seremos jamás, pero tenemos que defender al pueblo, respetar. Mi mamá, mi novio y mi hermano en ese momento, ellos también por incentivo hicieron lo mismo, también corrieron, en ese momento ellos se tropiezan y caen a un barranquito que hay en ese sector. Allí cuando mi mamá alza el rostro, el policía, era un policía identificado como un policía de los rayos rojos, le apunta al rostro a una distancia súper corta, le dispara un pedregón. Ese pedregón le afectó lo que tuvo varios orificios de entrada, lo que fue la parte de la columna cervical, otro entró a nivel del globo ocular, otro a nivel del tabique y otro a nivel del lóbulo parietal derecho. El rostro de mi mamá quedó totalmente desfigurado, o sea, no se reconoce, súper edematizada. Mi mamá, yo acudí a donde estaba mi mamá porque me llamaron de urgencia, no había paso, traté de comunicarme con ambulancias, no podían pasar por la obstrucción de paso que había. Los policías me dejaron pasar a mí por toda la vía en la mitad porque estaba uniformada, estaba vestida de enfermera, por eso me dejaron pasar. Cuando me entero que mi mamá está en el hospital central, llego aquí y me encuentro que llegó casi sin hospitales, llegó súper desangrándose, tuvieron que actuarla, ponerle ventilación mecánica, la llevamos a la Policlínica Táchira, le hicimos una tomografía de cráneo, en el estudio arrojó que tenía un edema cerebral y los médicos especialistas indicaron que tenía una isquemia en la mitad del cerebro, que era muy grave su estado. A las 2:30 de la mañana del día de hoy fallece mi mamá. Lo que queremos es que se sepa el responsable, el nombre de esa persona que lo hizo y que pague lo que tenga que pagar. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? En nuestro informe, nuestra organización ha establecido una serie de recomendaciones al Ejecutivo Nacional, entre las cuales está derogar la ley de precios justos, derogar el decreto de emergencia económica, derogar el decreto de estado de excepción del año 2016, que en lugar de traer beneficios no solamente a la economía de la sociedad, ha traído perjuicios desde nuestra perspectiva. También hemos recomendado que los consumidores de nuevo se empoderen y de alguna manera las antiguas figuras denominadas asociaciones de consumidores vuelvan a tener vida en Venezuela. Y de nuevo, es una petición que se le ha hecho al Ejecutivo Nacional, que se le ha hecho también desde organismos internacionales. Es necesario que Venezuela tome medidas para afrontar la crisis humanitaria tanto en el sector de alimentos como en el sector de medicina principalmente, ya que es en estos dos sectores donde se ha visto la mayor cantidad de sanciones en el marco de lo que nosotros hemos denominado la criminalización de los derechos socioeconómicos en Venezuela.